La placenta como un aloinjerto y un tumor invasivo. Bueno, aquí lo que nos trata de dar este subtema del capítulo es darnos a entender un poquito las características que presenta la placenta ante el organismo de la madre y cómo tiene sus similitudes con un tumor invasivo. ¿A qué se refiere con aloinjerto? Bueno, vamos a, vamos a identificarlo como un aloinjerto a un injerto procedente de una misma especie, pero, pero no genéticamente idéntica, ¿sí? Entonces eso lo entendemos como lo injerto. Un injerto trasplantado entre individuos que no son idénticos desde el punto de vista genético, pero sí desde el punto de vista de especie, o sea, entre un humano y un humano. Entonces, la pregunta es aquí si la placenta es un aloinjerto, por lo tanto, siendo un aloinjerto, se puede deducir como un cuerpo extraño hacia la madre. ¿Cómo la placenta va a protegerse de cierta manera hacia la recepción o hacia la respuesta inmunitaria que pueda generar el cuerpo de la madre hacia ese cuerpo extraño? Hay que entender, bueno, o sea, súper así por encimita, que está lo que es la respuesta inmunitaria, y hay dos tipos de respuesta inmunitaria. La respuesta innata, que no es específica, y la respuesta adaptativa, que es específica. A ver, dale otra. No, no, regrésale pues. Te sirvo de regreso. No. Regrésale. Bueno, entonces, hay que entender que, bueno, dentro de lo que la placenta tiene lo que son las células del el sincitio trofoblasto, que compone lo que es la placenta, presenta una característica que es que carece de antígenos principales de histocompatibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, el sincitio trofoblasto no genera antígenos, no tiene antígenos de histocompatibilidad. Por lo tanto, lo que es el sistema inmune de la madre no puede percibir lo que es la placenta. Sin embargo, lo que son las células del trofoblasto extravellositario, esas sí presentan antígenos de histocompatibilidad de la clase 1. Sin embargo, estos se encuentran en una sintonía mínima que las células T del organismo de la madre no las pueden detectar como un aloantígeno. Entonces, a pesar de que no las pueden detectar las células T, también esta misma placenta se atiene a otras funciones protectoras, las cuales evitan que, por ejemplo, las células natural killer las detecten para iniciar procesos citocíclicos o hidrolíticos que dañen lo que es la placenta o al embrión. Y puede causar una lesión secundaria como la activación del complemento. Lo que les decía al principio de los de las respuestas inmunitarias, hay que aprendernos lo de las respuestas inmunitarias, que hay adaptativas y hay innatas. Las adaptativas, vamos a poner de ejemplo lo que son las vacunas, ¿no? La vacuna bueno, así meramente digo, a lo mejor no me la sé la definición total, pero la vacuna es ingresar antígenos al cuerpo para que esos antígenos generen memoria en el organismo, en el sistema inmune, y esa memoria pueda decodificarle el sistema inmunitario y pueda crear anticuerpos hacia esos antígenos, creando células de reserva, que son las células plasmáticas, que cuando hay una infección de ese estilo con esos antígenos, el cuerpo sea capaz de generar anticuerpos que puedan solventar la infección, ya sea de virus o de bacterias. Entonces, esa es la respuesta inmunitaria adaptativa. Y la innata, bueno, y esos anticuerpos que se generaron nada más van a ser para combatir esa enfermedad en especial, no otra enfermedad, sino esa enfermedad en especial. Y la innata no es específica, o sea, no se generan anticuerpos, sino esto lo comprenden las células que hacen acciones de fagocitosis o pinocitosis, que se trata de fagocitar o comerse a otros organismos, también otras que son como las células T, de las que les está hablando el libro, que son las TH, hay colaboradoras, hay receptoras, hay mediadoras,
ahí con marcadores CD4, CD8, hay muchas células T, y cada una de las células T tiene una función en particular. Pero estas de las que nos habla el libro son las que se encargan de mediar la respuesta inmunitaria. ¿A qué me refiero con esto? Pues hagan en cuenta que la célula T es como el comandante del ejército, que mueve a las células B y a los anticuerpos. Si las células T no se percatan de que hay algo malo, pues no se inicia una respuesta inmune, generalmente. Bueno, entonces ya entendemos un poquito lo que es esta activación y los tipos de respuesta inmunitaria. Entonces, tenemos que lo que es el trofoblasto extravellositario. Bueno, antes de empezar, ¿sí le entendieron a todo lo que les dije o no? Muy bien Sí. explicado. Sí. 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 Ok, bueno. Lo que es el trofoblasto extravellositario, que es uno de los que compone la placenta, desempeña una doble función inmunoprotectora, que es la evasión de lo que yo les digo, de la evasión del reconocimiento por parte de los linfocitos, y también la inhibición o de receptores, ¿dónde está? De receptores inhibidores citolíticos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que se activen lo que son los linfocitos natural killer. Aquí un dato chido de las natural killer son los que se encargan de eliminar los virus y las células cancerígenas. Y pues bueno, inactivan lo que son su función destructora. Después tenemos la segunda forma de protección de lo que es la placenta, que es por medio de las moléculas inmunosupresoras, que la componen lo que son la prostaglandina E2, el factor transformador del crecimiento, beta, y la interleucina 10. En cuanto a la prostaglandina E2, pues se ha demostrado que bloquea la activación de los linfocitos T maternos y también la de los linfocitos natural killer in situ. ¿A qué me refiero con in situ? Yo creo que, bueno, eso la verdad no lo estudié bien, pero supongo que se refiere a dentro del organismo, dentro de las células. No sé, Cas, ¿me equivoco? En anatomía, cuando menciona que es in situ, es en el lugar en el que corresponde, o sea, en el lugar en el que debe estar posicionado normalmente. Ok, muy bien. Después tenemos otro tipo de mecanismos que es la tolerancia transitoria eh, de la madre hacia de los linfocitos T como de los linfocitos B. ¿A qué me refiero con esto? Al parecer la madre, de cierta manera, crea una resistencia hacia este cuerpo extraño que vendría siendo la placenta y el feto como tal. Entonces, vamos a dejarlo como esta tolerancia es transitoria, o sea, no va a durar para siempre, hasta que lo que es que se genere el nacimiento, ¿no? Pero hablamos de que el cuerpo de la madre pues genera esta resistencia y no trata de atacarlo e inactiva de cierta forma la función de los linfocitos B y los linfocitos T. También los efectos que se encuentran dentro de la capa del trofoblasto, ¿sí? Generan señales que activan la apoptosis celular en lo que son las células inmunitarias de la madre, haciendo que pues estas se mueran y que no inicien ningún proceso de respuesta inmunitaria. Algunos estudios que se han hecho en ratones han de cierta forma generado, o bueno, descubierto más bien, proteínas reguladoras del complemento. ¿Qué son el complemento? Si se acuerdan, bueno, en alguna de sus clases o han escuchado de la cascada de coagulación. ¿Quién ha escuchado de ella o no? No, si quieres explicarla, por favor. No, está muy larga, pero lo que es la cascada de coagulación es que, como su nombre lo dice, es cascada, o sea, va de uno en otro, en otro, en otro. Más o menos así es la activación del complemento. O sea, va de un complemento 1 a un complemento 2 y cada complemento va activando otro hasta generar el complemento C6, C9, que se encarga de generar la destrucción de las células o, bueno, de los microorganismos invasivos. Entonces, se hizo un estudio en ratones que generó que, bueno, hizo ver que hay proteínas reguladoras del complemento, que en este caso en la del ser humano es la CD46, que bloquea esta activación del complemento, específicamente en el complemento 3. Y pues también ese estudio nos hizo entender que si se le quita, bueno, en los ratones, ya ven que les dije que eran ratones,
tienen el gen carry, que esa es la proteína que evita que el complemento se active. A algunos ratones en específico se les quitó ese gen carry y lo que generó es que el producto dentro de su vientre muriera, porque el complemento se activó en la madre y pues destruyó lo que es al ratoncito en la panza de la mamá. Y después tenemos que también tenemos la presencia de una enzima que lleva por nombre enzima indolamina 2,3-desoxigenasa en las células trofoblásticas, que son clave para la inmunoprotección de lo que es del producto halogénico, o sea, del haloinjerto, que sería la placenta, frente a las respuestas inflamatorias de los linfocitos T y la activación del complemento. Es lo mismo que les dije hace rato. Los linfocitos T activan muchas secuencias en la respuesta inmunitaria que genera pues que haya ahí una respuesta. Después tenemos la relación entre la placenta como un tumor invasivo, que bueno, lo describe el libro, que se los voy a decir rápido, que es la placenta comparte características similares como con un tumor invasivo por el simple hecho de que se encarga de llegar a lo que son los sinusoides maternos y a anclarse a ellos para poder nutrirse de los mismos. Entonces tienen las mismas características que un tumor invasivo, pues es que este crece de forma progresiva y rápida y se va alimentando y nutriendo de lo que es la sangre de la madre. Pues bueno, las que generan esta invasión en lo que es este complejo invasivo en lo que es la placenta, pues son las TEP, que son las células, ¿cuáles son? Las células citotrofoblásticas son las que se encargan de llevar ese papel invasivo y que si se realiza una invasión no adecuada o de cierta forma no totalmente eficaz, pues genera patologías como podría ser la preeclampsia, en donde no hay una perfusión placentaria, esta es escasa y pues puede causar una preeclampsia, que es un trastorno hipertenso en la madre. Y de ciertas formas, pues puede generar problemas en lo que es en el embarazo. Bueno, en la preeclampsia es algo importante porque es una enfermedad que le da riesgo de muerte tanto a la madre como al feto. Bueno, sí, al feto. Y, y pues eso es como comentaba mi compañero Alex, que es una hipertensión en la madre y esto produce distintas complicaciones en el feto, lo que puede concluir en que terminen por inducir un parto a temprana semana. Por ejemplo, se recomienda el parto cuando están bueno, la preeclampsia primero y la eclampsia. La preeclampsia es antes de la eclampsia. La preeclampsia, pues es la hipertensión en la madre y pues hay disnea, hay edemas. Normalmente se diagnostica porque las madres ya no pueden quitarse los anillos o ya no pueden meterse los anillos a las manos, bueno, obviamente. Y al momento de presentar una eclampsia, bueno, la preeclampsia se divide en dos, en preeclampsia leve y preeclampsia grave. La leve, pues como su nombre lo dice, pues es leve y pues la preeclampsia no es de que salga de un día para otro, sino ha ido avanzando durante las semanas si no se ha tenido un tratamiento. Se diagnostica por la proteinuria, por un descenso o por un aumento, y por la presión arterial de la mamá. La preeclampsia grave, pues es como su nombre lo indica. La mamá pues prácticamente ya tiene una disfunción en la mayoría de sus órganos, como es el riñón, como es el hígado y los pulmones. Y lo que la diferencia de la eclampsia es que en la eclampsia ya hay convulsiones y ya es cuando la mamá pues ya está casi al borde de la muerte. Normalmente, no sé si tú nos puedes ayudar en esto, Cas, investigando leí que era
Bueno, si es de la semana 34 para abajo, se podían suministrar corticoides al feto para la maduración de los pulmones, pero habíamos visto que semanas atrás todavía, o sea, si nacía el feto, podían nacer sin complicaciones. Eso, Generalmente, por ejemplo, sabemos que a partir de la semana 22 va a empezar la secreción de surfactante en los alvéolos, ujú, que en un momento dado son los que bueno, lo que nos permite respirar. Entonces, a partir de esta semana les pueden llegar a aplicar un medicamento establecido, no sé si específicamente son los corticoides, eh, pero al momento de administrar los esos hacen la maduración y la secreción mayor de surfactante para que puedan llegar a madurar adecuadamente y al momento de que nazcan o les induzcan el parto, puedan llegar a respirar y no tengan tantas complicaciones. Es casi imposible que un bebé prematuro no tenga complicaciones. Si no es por cuestiones respiratorias, algún desarrollo no se ha terminado correctamente, o pueden llegar a tener alguna malformidad si la mamá presenta como que cuadros clínicos consecutivos dentro del embarazo. ok. Bueno, O sea que prácticamente todos los bebés que nazcan prematuros van a tener una complicación. Pues, bueno, ¿cómo te explico? No que tengan una complicación específica, pero por ejemplo, los tienen que dejar en una incubadora para que termine la madurez principalmente pulmonar, para que puedan llegar a desarrollarse fuera de ese ambiente. Además que como no tienen un sistema inmunológico, el porcentaje para que contraigan una infección es muy alto. Ah, ok. bueno, aquí sucede también lo del síndrome de HELP, que es cuando, bueno, hay hemólisis, bueno, se hacen pruebas de función y las plaquetas son bajas y es cuando ya está una fase final de la eclampsia y pues en esos momentos, bueno, hay distintos tipos de tratamientos. Por ejemplo, ya cuando está en el síndrome, se recomienda ya pues, la extracción del feto mediante una cesárea, pero esto solo ya se recomienda, como les dije, pues ya cuando la madre ya está dando sus últimas y porque normalmente, si ya está antes se recomienda, aun cuando tiene preeclampsia, alrededor de la semana 38 para arriba. Si es antes, pues se le dan ciertos medicamentos como antihipertensivos y también sulfato de, ¿de qué era? De magnesio para tratar las convulsiones y así evitar que haya un mayor riesgo. Pero durante este proceso la madre pues tiene que permanecer internada y después del posparto, bueno, en el posparto, tanto el feto como la madre deben permanecer aún bueno, en terapia intensiva. ¿Mande? Oye, habías dicho que se manifestaba porque ya no le entran los anillos en los dedos. Sí, hay edemas. Ajá, en los edemas. Y aparte de eso, o sea, si no lo puedes manifestar así con un edema, ¿cómo más lo puedes manifestar? O sea, ¿cómo ves un síntoma? Hay disnea y, por ejemplo, bueno, Con la hay, simple hipertensión, ¿no? ajá, sí, hay Sí. hipertensión, es lo principal, hipertensión y los edemas, pero también se es por la proteinuria, pero sí hacen los exámenes clínicos, pues ya cuando van a su chequeo y los revisan y ven que están bajos, pues ya hay como algo para decir, pues puedes tener preeclampsia, ¿Qué es pero la normalmente, proteinuria? sí. ¿Mande? ¿Qué es la proteinuria? Ah, es la de la orina, ¿no? Es proteína, Sí, Proteína bueno, esa de proteína proteínas en orina. la en orina. orina. Las orinas, pues, Bueno, pues Bueno, sí hay varias cosas, porque sí, cuando hay una preeclampsia, bueno, hay muchas, le dicen en la mayoría de los hospitales un código rojo o ujú, MATER. Es la hiperventilación, la presión alta, dolores de cabeza intensos, aunque en esos casos a veces no te lo dice la puérpera, bueno, la mamá, pues ya está totalmente ella chocada y más que nada te vas por la presión alta.
Sí, normalmente son situaciones en riesgo y traumáticas tanto para la mamá como para la familia, porque son situaciones en las que ya verdaderamente la mamá está en riesgo y el feto también. Bueno, aunque no es tan común, sucede del 3 al 7% de las mujeres embarazadas, pero si a una mujer ya le dio una vez, pues es probable que le sucedan una y otra vez veces. Eh, pues ya, en general sería todo de la preeclampsia y eclampsia. Dale, siguiente. Bueno, ahí. Como sabemos, pues el útero va creciendo conforme va creciendo el feto. Entonces, comienza, pues, como lo podemos ver en la imagen, comienza en, bueno, en la pelvis, en la parte exterior del pelvis, y termina entre el esternón y el ombligo. Entonces, pues, como podemos ver, pues sí termina relativamente, pues, muy cerca del estómago y bueno, o sea, ya está muy arriba y hay una contracción de los intestinos, como dice ahí. Y pues las paredes para permitir que sea grande, pues se adelgazan y aumentan de peso y de tamaño, pues obvio, porque las paredes se adelgazan. Ya la siguiente. Otra preguntota. Aquí en el crecimiento del útero. Ah, disculpa, Cas. Perdón, ni les he pedido permiso. ¿Les causa complicaciones el crecimiento del producto dentro del útero? O sea, ya ves que se comprimen todos los intestinos. ¿Causa algunas complicaciones? Pues había leído que a las madres primerizas normalmente sí tienen, o sea, no complicaciones graves, pero pues sí pueden llegar a tener molestia. ¿Cómo se llaman esas mamás? Se llaman Primíparas. primíparas, sí. Primíparas. Multíparas las que más de uno. Bueno, y ya, bueno. Yo tengo una pregunta también. Ujú. Las que tienen su primer parto se llaman primíparas y las que tienen más Multíparas. Multíparas. y a las que tienen más de 5. Pues van dentro de las multíparas, pues Multíparas, sí. sí. chavo. Sí. Yo había leído que les decían gran multípara, era Ah, como para diferenciarlas. no, sí, es igual. Bueno, el parto, bueno, en el parto pues hay varias etapas. Por ejemplo, en la primera, pues es cuando empiezan las contracciones. Las contracciones para las madres primerizas, bueno, las primíparas, suceden alrededor de una contracción cada 10 minutos, bueno, un intervalo de 10 minutos por cada contracción, y suceden alrededor de 12 horas. Y en las madres multíparas sucede alrededor de 7, si no me equivoco. Y bueno, después de las fases de las contracciones, que es cuando ya hay una segregación de dos hormonas, una por la hipófisis anterior y otra por la hipófisis posterior. La hipófisis anterior vendría siendo el cortisol, bueno, corticoide que produce induce la segregación del cortisol. Y la posterior, bueno, y la otra es la de la oxitocina. La ¿Cuáles oxitocina. son las 5 hormonas que influyen en el parto? Es la oxitocina, la corticotropina. Bueno, ahí tenía una duda. La corticotropina y el cortisol, pues ahí sí serían más o menos que cuenta como una o sí son como dos. No, se cuentan como 2. Ah, bueno. Hay síntesis de estrógenos y progesterona. Prostaglandinos. Ok, Liberación de prostaglandinos, ¿sí, verdad? sí, continúa. Ya después bueno, como vemos, pues sí es medio complicado ya ser madre primeriza, porque es una gran cantidad de horas y pues el cuerpo no está acostumbrado. Después de las 12 horas y de las 7, de cada una, pues empieza el trabajo de parto, que es alrededor de 50 minutos en las madres primíparas y alrededor de 20 minutos en las madres multíparas. Y es cuando se empieza a asomar la cabeza del bebé, porque ya cuando ya saliendo la cabeza, ya es neonato o ya es recién nacido, o sea, ya deja de ser feto. ¿Quieres muévele a la diapo a ver si vienen más? Sí.
de A las ver. fases del trabajo. Ahí está. Bueno, la dilatación, pues es lo que les decía, pues es lo primerito, que es cuando son las contracciones. Ya la expulsión, pues es lo que les decía, de 50 minutos las primíparas y 20 minutos las multíparas. Y es cuando comienzan los trabajos para la expulsión del bebé. Ya. Fase placenta normalmente sucede en 15 minutos después de haber salido el bebé. Pero hay un síndrome de la placenta tardía, ¿sí? Retenida. Placenta retenida. Retenida, ¿no? Retenida, sí, ya me acuerdo. Y esa es ya cuando pues tarda más de 60 minutos en ser expulsada la placenta. Oye, Cas, ¿te Normalmente- puedo hacer una pregunta? Adelante. Mira, yo he visto en varios partos que eso, lo de la fase, la placenta, la terminan bien rápido, pero lo que no sé es si el libro se refiere a un parto, pues decir, con una primípara, pero, ¿cómo me digo? Normal, no sin la tanta tensión ni la carga de trabajo laboral que tenemos en los nosocomios. O sea, sale el producto y empiezan a masajearla, y empiezan a masajearla, y le empiezan a sacar la placenta hasta que pues, ya la tienen afuera. Pero ese proceso es bien corto, duran, no sé, creo que menos de 5 minutos. Nada más que aquí lo marca como 15. El libro se refiere a cómo, o sea, es lo que no Es que entiendo. igual lo puede manejar como un rango, como que hasta 15 minutos es lo máximo que te puedes llegar a tardar en esta fase del parto, pero igual y puede ser estos 15 minutos que sean en condiciones normales. Y ya a partir de Normalmente, ahí, buenas tardes, chavos. Ahí Doc, ¿cómo disculpen, es está? que Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. no he tenido internet. Ahorita vuelvo a conectarme por el cel, pero esa fase, la fase de expulsión de la placenta, tiene un tiempo aproximado. No se saca, hago la aclaración, no se saca, no se extrae porque provocan ustedes un sangrado En grados. y causan una retroversión uterina y una atonía uterina. Entonces, Sí, eso está cuando bien hay canal chido. entonces cuando no se saca, lo único que se hace es traccionar es decir, yo sostengo el cordón umbilical y hago una ligera, pero muy ligera tensión nada más para evitar lo que no caiga la gravedad, el cordón, sino nada más lo tracciono, pero es muy ligera. El tiempo aproximado en condiciones fisiológicas y normales es de 10 minutos a no más de 15. Cuando sobrepasamos esos 15 y vemos y tocamos y masajeamos el útero y vemos que con la oxitocina que ponemos, el útero se está retrayendo, es decir, se está llegando a la forma más pequeña porque no va a llegar a la forma normal porque el útero estaba dilatado porque estaba el producto, y vemos que la placenta no sale después de, no sé, 25, 30 minutos, hay placentas que se adhieren y hay que extraerlas, pero hay otras que pueden tardar de los 15 a los 20, 25 minutos, y eso es lo que tarda o que se retrase más la expulsión placentaria. ¿Sí quedó entendido esa parte? Sí, Doc. Sí. Oye, Doc, ¿Sí? ¿le puedo hacer otra pregunta? Dígame. Sí. Cuando ya pasa lo del síndrome de la placenta retenida, que a veces, bueno, es que ha Sí. pasado con los internos, más que nada. Sí. Ya ve que la sacan, bueno, la extraen del útero y Sí. el útero pues, cambia su forma. No me recuerdo la palabra que utilizó para ver la forma volteada del útero. Cuando quitan la placenta, o la extraen la placenta, los vasos que están en las venas y las arterias que están en el útero, ¿se cierran automáticamente, doctor? ¿O hay que ayudarlas con alguna hormona? No, miren, para que puedan entenderme, ¿verdad? Les voy a decir como que para que se la puedan imaginar. La placenta se está adherida a la parte postero superior del útero, ¿no? Y por así decirlo, se comunica por las venas y las arterias y de ahí se nutre. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces, cuando el útero ya hay la expulsión del bebé y el líquido amniótico y todos los productos, las arterias y las venas se van colapsando porque el útero va volviendo a su tamaño normal.
Al volver al tamaño normal, porque pues era como un elástico, se cierran inmediatamente las arterias y las venas tanto del útero por contracción como de la placenta, ¿sí? Cuando hay atonías uterinas quiere decir que el útero no volvió a su tamaño para evitar las hemorragias, es cuando terminan en cesárea porque se desangra. ¿Sí me explico? Si tú lo que provocas, por ejemplo, hay un trabajo de parto y por prisas tú quieres sacarle la placenta, o sea, pueden suceder tres cosas. Uno, pues es que la puedes, sí, con tu fuerza la puedes extraer, pero la puedes desgarrar, pero se te van a quedar muchos restos placentarios y vas a causar infecciones o vas a causar sangrado. La otra, si la llegas a sacar completamente por fuerza, te la vas a traer, pero como el útero todavía no volvía a su tamaño, por así decirlo, aceptable para que no se desangre, tú vas a provocar una hemorragia. Y si tú lo quieres sacar y le jalas al útero, pero no se desprende, el útero se puede, es como si fuera un calcetín, lo tienes al derecho y lo pones al revés, ¿me explico? Doctor, Y pero- esos úteros ya no puedes volverlos a la normalidad más que quitando el útero. Dígame. doctor, pero que no se suponía que las contracciones miometriales eran las que impedían una hemorragia excesiva. Las contracciones miometriales son para el canal de parto. ¿Sí? Mm, Las contracciones del útero son para la expulsión del parto. perdón, la constricción de las arterias, sí es cierto, perdón. Las condiciones de las arterias, pues sí, sucede cuando ya el útero se va, cuando sale el producto y los restos, el útero trata de volver a su tamaño normal. No va a volver inmediatamente a su tamaño normal, pero va a tratar y eso va a obliterar las arterias y las venas placentarias junto con las uterinas. Y eso causa la vasoconstricción y al no haber ya, por ejemplo, sangrado, pues se va a detener. ¿Sí? Pero, Sí, doctor, ok. también ayer teníamos una duda. ¿Por qué, ¿Cuál duda? No escuché. por qué la circulación de la sangre es inversa a la que tenemos nosotros? Todavía no vemos cardiovascular, pero se supone que aquí viene esa parte, aquí viene una embarradita, se supone que la vamos a ver más adelante. El detalle es, ¿por qué? Porque, primero, ¿de dónde crees que se debe de oxigenar el bebé? Se supone que ustedes ya llevan anatomía, se supone. ¿Dónde se oxigena la sangre? En los pulmones. Ok, y luego los pulmones, ¿cómo están en el embrión o en el feto? Todavía no están funcionando. Sí, No se están han desarrollado. disfuncionales. Entonces, ¿de dónde quieres que se nutra tanto en nutrientes o en oxigenación si los pulmones no están? De la sangre. O sea, no están oxigenando sangre. Entonces, la mamá tiene que otorgarle la circulación, la oxigenación y los nutrientes para nutrir al embrión por parte de la vena umbilical. Por medio del cordón, sí. Entonces, la vena es la que lleva la oxigenación en el producto, la vena. Llega ya a las partes vitales, a lo que es el hígado, al corazón. El corazón tiene unos conductos que ustedes todavía no lo conocen, pero están abiertos. Entonces, ¿quién manda la circulación al cuerpo? ¿Quién manda la circulación al cuerpo en un paciente adulto? ¿Quién la manda? El No corazón. diga los El pulmones, corazón, ¿no? El corazón. Sí, pero ¿qué parte del corazón? Ah, el ventrículo o la aurícula. ¿Ventrículo izquierdo? ¿Quién? Y el ventrículo El izquierdo. El ventrículo ventrículo izquierdo. izquierdo. Ok, y luego vamos a hacer una retrospectiva. ¿Y quién llenó el ventrículo izquierdo? La aurícula La derecha. derecha. No, No, La aurícula izquierda. Ah, ya ven, si no saben anatomía van a andar mal. Y luego, ¿quién llenó la aurícula izquierda? el ventrículo Las derecho. arterias pulmonares.
¿Dónde están? Si no llevan anatomía normal, no van a entenderle a este ni al cardiovascular, ¿eh? Doctor, Las es que eso se ve en segundo. Sí, Es que eso está en Nosotros segundo, ahorita doc. solo estamos viendo No, hueso. ni Cuando, idea. por eso, ¿qué les he comentado yo cuando no saben algo? investiguen. No les voy a decir cuánto miden, qué calibre tiene, dónde van. Ahorita en conocimiento están más, bueno, llevan menos. Si se empiezan a aprender primero al revés la embriología y luego ven anatomía, van a andar confundidos, o al revés. Por eso primero hay que partir de la anatomía normal. Y luego, ¿cuántas venas pulmonares, cuántas arterias pulmonares llegan ahí a la aurícula izquierda? 4. ¿Por qué 4? Son 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo. ¿Quién es? ¿Cassandra? Es que no estoy viendo, vengo manejando. Sí. Bueno, pues eso es lo que tienen que saber para saber cómo se oxigena. Entonces, cuando no está jalando el pulmón, pues no pueden llegar a oxigenar sin llevar nutrientes. Sigue existiendo, pero tienen que entender la anatomía normal. ¿Por qué? Porque fíjense, si ahorita, nada más le estoy hablando del corazón, cuando se forme todo lo del tórax, lo del abdomen, la circulación fetal, van a andar perdidos totototes, ¿eh? Eso es nada más hablando del corazón, ¿eh? Entonces, tiene que venir una vena de la mamá, nutrir todos los órganos, fíjense bien, para que me puedan entender. Llega al sistema portal, luego llega a la vena cava inferior, a la vena cava superior, y eso es donde desembocan. Ahora sí, Cassandra. Porque A por ver, si no repite la supieron las pregunta. otras, que dónde desembocan las venas, cava inferior y superior. A la aurícula derecha. En la aurícula derecha. Luego pasa a ventrículo derecho y de ventrículo derecho pasa a pulmón. Sí están entendiendo, porque hay unos conductos que el corazón no tiene. Hay cuenta que nada más existe un corazón izquierdo en el adulto y un corazón derecho, ¿verdad? El izquierdo bombea la sangre a todo el cuerpo. El derecho la bombea al corazón y luego lo bombea al pulmón, perdón. Y del pulmón regresa otra vez al corazón oxigenado y de otra vez se distribuye a todo el cuerpo. Pero acá no. Tiene que nutrirse, por eso hay unos conductos que los van a ver más adelante en el sistema cardiovascular, que comunica tanto a ambas aurículas, porque las aurículas no se comunican entre sí, y a ambos ventrículos, tampoco los ventrículos se comunican entre sí. ¿Sí? Por eso tiene que nutrirse, por eso tiene que llevar la sangre al revés, como dice, ¿quién me preguntó? Carlos. Carlos Salazar. Entonces, Carlos, entonces, esos se llaman cortocircuitos o shunts, porque se va a revolver sangre oxigenada con desoxigenada, y por eso hay ciertas arterias que no tienen oxigenación y hay ciertas venas que tienen más oxigenación unas que otras, porque se van mezclando con sangre desoxigenada en ciertas comunicaciones, que en un futuro las vamos a ver. Yo les encargaría de tip, pues nada más que supieran la circulación a grosso modo normal, para que puedan entender después cardiovascular. Y siempre que vean, porque ya vamos a ver aparatos, siempre que vayan a ver un aparato, pues chéquense un libro de anatomía sencillo o uno de fisiología para que puedan entender la normalidad, porque en el bebé es diferente. ¿Sí? ¿Qué más? Ok, otra pregunta. En el libro dice que la circulación al espacio velloso llega a través de 80 a 100 arterias. Sí. Uh-huh. Pero no habla de las venas. Las venas también serían el mismo número el mismo número, perdón. Es que ahí no es no es la misma proporción de 2:1, no es la misma proporción, y recuerda que la placenta es un órgano que se le considera como a lo injerto, ¿sí? Entonces, una cosa es el drenaje y otra cosa es la circulación de nutrientes. ¿Me explico? La placenta es una cosa muy diferente a, por así decirlo, a lo normal. Doc, En promedio,
dígame. Que por ejemplo menciona el libro que entra sangre oxigenada y sale sangre poco oxigenada. Por ejemplo, ¿cuál es la concentración? No escuché. Se trabó. Se quedó trabado. Ahora sí, neta. Ok. Que entra sangre oxigenada y sale sangre poco oxigenada. Entonces, Sí. ¿cuál es la concentración de oxígeno para saber que está en parámetros normales la nutrición del feto o la absorción de oxígeno? Los normales, como para cualquier persona, es que tengan del 94% hacia arriba. Esa es una oxigenación adecuada. Del 94 hacia abajo es una desoxigenación leve. De 90 hacia abajo es una desoxigenación moderada. Y de 85, 84 hacia abajo ya es severa. ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, Doc, Sí, 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 lo sí, se escuchamos. escucha. Gracias. Sí. ¿Qué más? Entonces, Doc, se una pregunta. se No, podría no, dale. decir que entra en 94% de oxigenada y saldría, por ejemplo, en un entre 90 y 94, menor a 94, pero no a 90. Cas- Doc, Dígame. Bueno, Sí. Sí. Que por ejemplo entraría la sangre al feto, digamos, en 94% de saturación de oxígeno y saldría normalmente en 90, por así se decirlo. está trabando, no escucho bien, Ah, ok. sí lo Bueno. escuchamos viendo. Ahora sí, cuando nosotros lo escuchamos bien. Es con usted. Sí, por ejemplo, que entrara en 94% de saturación de oxígeno la sangre al feto, que esa vendría a ser la sangre oxigenada. Y al momento en que sale del feto, ¿en qué porcentaje la encontramos normalmente? Pues bueno, mira, algunos textos te los manejan aproximadamente entre un 5, un 10%, aunque ya debe de ser casi totalmente desoxigenada, casi totalmente. Ah, ok. Gracias, Doc. Doc, una pregunta. Adelante. Bueno, había leído que cuando era la preeclampsia se podía, bueno, si era menor a las 34 semanas y se podía postergar de una forma segura, se le suministraba corticoides durante 48 horas. Ahí tengo la duda. Si durante ese proceso que se le suministran los corticoides, sucede que cambia a eclampsia, ahí pasa, o sea, afecta el haber suministrado los corticoides. No, es que nada tiene que ver eso. Ah, ok. No, es que los esteroides sirven para producir una maduración pulmonar. Sí. Entonces, no le afecta nada a la embarazada, aunque se sabe que los esteroides aumentan la tensión arterial, pues no muy significativa, pero por ejemplo, si la tienes con preeclampsia y les da eclampsia, o sea, aumenta la presión, pero para eso tú estás para controlarla. Ahora, Ah, ok. preeclampsias hay leves y hay severas, Sí. pero esas las preeclampsias no son indicativas de hacer el parto. Ya cuando es severa y estás casi para una eclampsia, pues sí, ahí el tratamiento es la finalización del parto, pero siempre y cuando tengas la salud adecuada del binomio, o sea, de que la mamá y el producto vayan a estar bien. Y si lamentablemente el producto está muy pequeño y no va a ser tan viable, pues ahí tienes que decidir si se van a salvar una vida o las dos, pero en consentimiento de la familia y de la mamá. Porque preeclampsia o eclampsia es después de las 20 semanas de embarazo. Antes no. O sea, antes de esas semanas es enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Sí? Sí. Y te digo, ahí no se hace para la mamá, se hace para que maduren los pulmones del bebé por si llegaran a nacer, tenga más viabilidad de eso. O sea, tratas de controlar a la paciente, tratas de que no te compulsione, tratas de que no se te muera, y si de periodo más allá de las 48 horas puedes lograr alguna maduración pulmonar, pues es cuando decides el parto pues a pretérmino o una cesárea por la eclampsia misma, ¿verdad? Porque la cesárea en las embarazadas es tratamiento de su mismo estado. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda?
Pues no, bueno, de mi parte no creo. Que sigan exponiendo. No, dale. Sí. Sí. Diga. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los tipos de placenta que pueden haber. Bueno, las placentas y las membranas fetales. Pero bueno, después del parto. La placenta va a abarcar una sexta parte del peso corporal del medio del feto. Y la placenta va a tener unas dimensiones de 15 a 20 centímetros, con una forma pues discoide, como de disco, con un grosor de 2 a 3 centímetros. Y pues los márgenes de la placenta van a continuar con los sacos amnióticos y coriónicos. Y si persisten vellosidades coriónicas, pues pueden presentarse como variaciones en la placenta. Por ejemplo, en una placenta membranosa, la placenta se une a una gran superficie del útero. Y bueno, esto es debido a que las vellosidades coriónicas pues van a persistir en la superficie del saco coriónico. Pero también hay una variación que es la planta accesoria, que las vellosidades van a persistir, pero en otras zonas. Y esto, pues, no sé si vieron una imagen del libro, que es la placenta, y literalmente a un lado como una placentita. Entonces, ya después de la placenta y las membranas fetales, tenemos la superficie de la placenta, que tiene un aspecto empedrado por las áreas vellositarias que sobresalen y los cotiledones. Estos se van a recubrir por bandas grisáceas de la decidua basal. Esta parte de la decidua, bueno, una parte de la decidua basal se va a retener en el útero y posteriormente va a ir eliminándose conforme pues pasen los días. Esto, de hecho, no sé si lo han notado, que en las mujeres que acaban de dar a luz, pues se les pone como una toalla sanitaria muy grande porque continúa una hemorragia como si fuera una hemorragia menstrual, pero es la parte retenida de la decidua. Posteriormente, también, bueno, ya lo mencionaron, que la retención de una placenta accesoria puede llegar a ocasionar pues una hemorragia a la madre. En cuestión, esto es en la superficie materna de la placenta. En la superficie fetal, pues vamos a tener lo que es el cordón umbilical insertado en la superficie fetal de la placenta y continúa con el amnios adherido a la superficie fetal. Esta va a ser lisa y brillante al ser recubierta por el amnios. O sea, cuando hay una expulsión de la placenta, vamos a tener la parte como la materna y la fetal. O sea, son a los lados. Y pues como ya lo mencioné, en la superficie fetal de la placenta es lisa y brillante porque se va a recubrir por el amnios y pues algunos sacos coriónicos van a ser visibles. Y en esto vamos a abarcar el cordón umbilical, que pues el cordón umbilical va a ser la unión del feto a la madre y pues va a ser una vía de nutrientes, de oxigenación, de la circulación, como ya lo hemos mencionado. La inserción se da pues generalmente en el centro de la superficie fetal, pero pues pueden haber ciertas anomalías no graves que provocan una placenta en raqueta,
que es cuando la inserción del cordón umbilical se da en el borde. Esto, pues como ya lo mencioné, no tiene ninguna complicación extra ni para la madre ni para el feto. Y pues la unión del cordón umbilical a las membranas fetales se le va a llamar una inserción velamentosa del cordón, algo así me parece, que va a ser los 3 vasos umbilicales principales, bueno, se van a separar dentro de las membranas fetales antes del disco embrionario. Esto va a ocasionar ciertos problemas si se llegan a desgarrar los vasos y esto puede ocasionar un trauma del cordón. Y pues a lo largo del embarazo, se va a utilizar una ecografía Doppler para pues hacer un diagnóstico de cómo está posicionado y qué alteraciones puede tener el cordón umbilical. El cordón umbilical va a tener una dimensión pues de diámetro como de 1 a 2 centímetros y una longitud de 30 a 90 centímetros. Esto es importante debido a que si hay un cordón umbilical muy largo, pues pueden tener una tendencia a un prolapso o a enredarse en el cuello del feto. Esto pues nos va a ocasionar severas complicaciones para el feto y bueno, primero voy a explicar. Si ocurre un prolapso, pues es necesario que se diagnostique porque el prolapso es cuando hay una posición anormal en el que el feto va a comprimir el cordón umbilical y esto puede llegar a causar una hipoxia o una anoxia fetal. La hipoxia, pues, el feto no va a estar respirando, entre comillas, peor que no va a hacer un intercambio de gases, no va a tener esa comunicación con la madre. Y al no tener esa comunicación, tampoco va a absorber los nutrientes. Por lo tanto, se produce la anoxia fetal, que pues es básicamente que el feto no se está alimentando. Después, también tenemos que si en más de 5 minutos el feto no recibe oxígeno, esto puede llegar a causarle un severo daño cerebral, pues por falta de oxigenación. Y esto da más complicaciones en... Bueno, pues tengo que quitar la clase. El lunes nos vemos. Hay una disculpa. Es rapidote. Resolvemos dudas el lunes, primero Dios. Pero el lunes no hay clases, doctor. Acuérdese. No hay clases. Ah, sí, es cierto. Bueno, el martes. Y porque ya tienen que irse los chavos de Aisto, los chavos de la sección. Y nos seguimos viendo. Y ahí guarden sus dudas para podérselas resolver. ¿Sale? Bueno. Está. Gracias. 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 Buena semana. Gracias. Gracias.